Sean todos bienvenidos al tercer capítulo de Modo Líder, un espacio en donde a través de conversaciones descubrimos caminos que le dan a los líderes de empresas y organizaciones herramientas para en claridad poder cumplir sus objetivos. En los dos capítulos pasados estuvimos platicando de cómo hay tres pilares fundamentales para que las organizaciones puedan caminar hacia una visión. Y estos pilares son las personas, los sistemas o los procesos y las tecnologías o las herramientas para poder pues integrar a estos procesos. Y el día de hoy vamos a tener una conversación muy interesante justo en torno a los procesos. Quiero agradecerte, Claudia, por estar acá con nosotros. Ahorita vamos a platicar un poquito de tu experiencia en todo lo que tiene que ver con excelencia operacional, manufactura esbelta, etcétera, etcétera. Y mi querido Carlos, también muchísimas gracias por estar aquí. Creo que las experiencias de ambos van a tener puntos de encuentro que nos van a hacer muchísimo sentido. Pero también yo creo que contrastes. Siempre pues los ecosistemas dan condiciones únicas para poder aplicar o no ciertas metodologías y me parece que es de lo que vamos a platicar un día de hoy. Entonces, si les parece, quisiéramos conocerte, Claudia, un poquito, platícanos en unos minutos tu experiencia y pues cómo es que tus pasiones, tu propósito, etcétera, ha estado muy depositado en todo este tema de manufactura esbelta. Perfecto, muchísimas gracias por la invitación. Un placer compartir con ustedes esta mesa y poder tener este encuentro y compartir ideas, enriquecernos y seguir creciendo como individuos y como profesionistas. Mi nombre es Claudia Cruz, soy originaria del estado de Puebla y mi pasión de muy pequeña fue investigar. Y eso me llevó a entender que la única manera de poder lograr resultados es a través de una secuencia de pasos. Mi primera investigación fue abrir un radio de casa y entonces me encontré que había riesgos, ¿no? Pero después de eso, pues decidí ser ingeniero y después de eso le sumé que me gustó mucho la industria, la transformación y cómo puedes tú no solamente transformar un proceso, sino también a la gente, a los ambientes. Y eso fue algo que me enganchó para quedarme. Entonces, tengo más de 20 años de experiencia en la industria. Empecé en la industria automotriz, en la de alimentos y ahora estoy en la de dispositivos médicos. He aprendido que la clave de las organizaciones radica en el desarrollo del talento. Entonces eso es lo que me ha mantenido apasionada y que me ha logrado posicionar como un profesionista que ama el día a día en su ambiente natural, que es la mejora continua. Ay, muchísimas gracias y bienvenida. Y fíjate que en este espacio hemos platicado mucho de la importancia del autoconocimiento y creo que ahorita tocabas clave, ¿no? Cuando tú te das cuenta que lo que te apasiona como persona es descubrir, encontrar, investigar, pues acomodas tu vida y encuentras una profesión que te permite disfrutar eso todos los días. Pero ahorita vamos a platicar mucho de eso. Carlos, bienvenido. Muchas Platícanos un gracias. poquito, pues también de tu experiencia y pues justo igual, ¿cómo fue que encontraste en este mundo de la industria y los procesos un espacio para desarrollar tus pasiones y tus talentos? Perfecto, muchas gracias. Pues gracias por la invitación. Mucho gusto en conocerlos, estar aquí con ustedes y compartir ideas. Yo soy de la Ciudad de México, estudié comercio internacional y hice una maestría en comercio internacional por si eso no fuera suficiente. Durante mi trayecto estuve trabajando muchas cosas de importaciones, exportaciones, comercio internacional, empresa Cimex. Después, pues me aburrí un poquito de eso, no era lo que me encantaba, aunque lo disfruté mucho, y empecé a moverme más hacia la parte de materiales, planeación, almacenes, todas esas cosas, y descubrí que tenía una pasión sobre cómo funcionan las cosas y cómo funciona la interacción entre la información, las personas y cómo vamos cambiando el valor, ¿no? Cómo vamos transformando, perdón, los productos. Y eso después me hizo darme cuenta que me gustaba mucho el famoso aha moment. Cuando entiendes algo y cuando cambias algo y ves que funciona, eso para mí fue algo apasionante descubrir que soy curioso por naturaleza, que me gusta entender las cosas y que me gusta generar cambios que después funcionan
Y lo que me apasiona también es después irlo a contar a las demás personas y decirles, esto funciona por esto, por esto. Entonces, creo que soy un apasionado de aprender, entender y poder enseñar a las demás personas, ¿no? Entonces, fue así como he ido mutando un poco mi carrera de la parte de supply chain y ahora estoy en la parte de excelencia operacional. Gracias, Carlos, y creo que pues va a ser bien interesante este punto de encuentro entre la parte de cadena de suministro que muchas veces lo podemos ver pues un poquito más administrativo, digamos, desde fuera, desde el escritorio. Y qué interesante cómo te metes ahora de lleno pues a entender los procesos para justo maximizar esa creación de valor. Ahorita que estabas platicando de tu momento de descubrimiento, Claudia, me llamó mucho la atención cómo pues tienes un pensamiento bien sistémico, ¿no? O sea, hablaste de las personas y los procesos y cómo diseñamos ecosistemas. Y me parece que cuando uno va evolucionando, empiezas cada vez más a ser capaz de ver pues las organizaciones justo como lo que son, como un sistema y por lo tanto poder resistir un poquito esa tentación de ir a meterte a hacer ajustes y cambios maravillosos. Platícanos un poquito de eso. ¿Cómo es que desde tu punto de vista funciona una organización y para hacer un cambio trascendental o una evolución que realmente dure, qué ideas o qué conceptos tiene que tener claro el líder pues para realmente poder hacer una evolución que maximiza el valor que genera la empresa? El impacto que tiene un líder en la organización radica en el hecho de crear un ambiente propicio donde las ideas fluyan y se expongan los problemas. De esa manera puedes crear sistemas que puedan atacarlos desde la raíz y crear ese sostenimiento a través del tiempo que genere valor y haga que no solamente los resultados se den, sino junto con ello el crecimiento de tu talento. Un pilar básico es nuestra gente y sin ellos no es posible. Pero tampoco te puedes aventar a lo voy a arreglar sin haber analizado y haber visto cuántos sistemas a tu alrededor pueden mejorarse. Hay un estándar, en toda la industria siempre pones un estándar y tienes que analizar si es el adecuado. Y si no lo es, entonces trabajar en pro de mejorarlo a través de las ideas de tu equipo. Sin él nada es posible. Una vez que tú logras esto, que todos participan, que generan este nuevo estándar, es más fácil comunicarse y ver siempre la oportunidad de seguir mejorando, de seguir creciendo juntos y de optimizar, porque al final el resultado no es para un individuo o para un grupo selecto. Cuando tú puedes ver que un sistema genera valor y que tu equipo, que es súper importante la gente, en el piso, puede hacer su tarea de manera sencilla, rápida, eficiente, y puedes ver en sus ojitos esa pasión por hacerlo bien y descubrir nuevas cosas, pues con eso te das más que satisfecho y comprendes que sin un sistema, sin un camino claro, sin una visión compartida, difícilmente vas a tener el resultado que estás buscando. Wow, fíjate qué interesante cómo, pues con toda claridad, identificas cómo las organizaciones necesitan un liderazgo, no una persona, ¿verdad? Un liderazgo construido que tenga esta posibilidad de ver como desde fuera, digamos, el estándar o esa manera estructurada, bien definida de hacer las cosas, ser capaces de cuestionar ese estándar y por lo tanto ir eliminando esos puntos de fricción que creo que son pues lo que hacen que las personas no disfrutemos nuestro trabajo, batallemos todos los días con hacer lo mismo, nos equivoquemos repetidas ocasiones en temas que parecía que ya no nos iban a volver a pasar y pues que por lo tanto terminan incluso afectando la cultura, la motivación y pues esas ganas de regresar a la empresa. En ese sentido, Carlos, quisiera que tú nos platiques desde tu óptica cuál es el problema. Es decir, ahorita Claudia nos decía, a ver, está bien sencillo, señores, esto se trata de tener un estándar, voltear a ver ese estándar para estarlo mejorando continuamente, maximizar el valor, reduciendo los puntos de fricción y
asegurar que todo el equipo no solo camine hacia una visión, sino que camine con entusiasmo hacia una visión. En tu experiencia trabajando con organizaciones de todos tamaños, pero quisiera que aquí te enfoques en esas experiencias que has podido trabajar con el founder, con el emprendedor. ¿Cuál es el reto o el problema que tú ves que hay en la clásica empresa en México para poder llegar a ese punto que nos platicaba Claudia? Ok. Cuando un emprendedor, cuando un founder crea una empresa, las primeras etapas de la empresa siempre son una guerra por saber si la propuesta de valor del founder va a pegar en el mercado. Es decir, yo tengo una idea y doy un salto de fe. Entonces, es una hipótesis, ¿no? Tengo una hipótesis y quiero saber si va a pegar esta idea, si voy a poder capitalizarla, si alguien me la va a comprar. Entonces, el founder entra en una batalla por crear microexperimentos para saber si esa hipótesis que tiene va a pegar, y con esos experimentos tiene pruebas para saber si está funcionando o no está funcionando. Eso se llama Product Market Fit. Cuando lo encuentra es que él sabe, ese founder sabe que su idea pegó y que hay alguien dispuesto a comprarla. Él encontró el valor que da su idea en el mercado. Cuando ya logra esto, después el founder tiene que entrar a una etapa de creación o el diseño del modelo de negocio. Tiene que poder saber si puede crear una estructura de un negocio con respecto a esa idea. Es decir, capitalizar y monetizar su idea a través de un modelo de negocio. Entonces, el emprendedor entra en esta etapa de batalla de microexperimentos para saber si funciona, no funciona, y está iterando constantemente. De una manera teórica o de una manera empírica, está aplicando algo, una metodología que se llama Lean Startup, que es, tengo una idea, la pruebo, hago un microexperimento, tengo pruebas y hay 3 caminos. Puedo perseverar, o sea, fue una muy buena idea, los resultados son buenos, persevero. Tuve una idea que tuvo algunos resultados más o menos, puedo hacer una modificación, puedo hacer un pivoteo de mi idea o definitivamente la desecho. Entonces, el founder en esas primeras etapas de la organización está constantemente batallando para encontrar product market fit y business model fit. Ver si mi idea pega y si la puedo capitalizar en un modelo de negocio. El tema es que cuando el emprendedor empieza a crecer, y crecer, vamos a llamarle, empieza a incrementarse las ventas, el founder tiene que estar haciendo todo al mismo tiempo. Pasa de contabilidad a administración, de administración a recursos humanos. De recursos humanos se va a vender. Después tiene que ir a la parte de la producción y luego tiene que empaquetar lo que tenga que empaquetar y tiene que entregar al cliente. Entonces, el emprendedor está en todos lados y eso es crecer, pero no es escalar. Cuando tú necesitas escalar una empresa, un modelo de negocio que ya tienes, necesitas poder habilitar sistemas que te permitan sistematizar el producto que estás entregando a tu cliente a través de una estandarización. Si tú como emprendedor necesitas estar en el día a día para que eso sea realidad, para que el producto que tú le estás dando a tu cliente sea el mismo que estás entregando de manera constante, no tienes un modelo estandarizado, sino tienes un trabajo que te implica estar todos los días ahí. Entonces, ¿qué pasa? Que el emprendedor no se puede salir, no simplemente porque no pueda delegar las cosas, sino porque no ha creado una estructura o un sistema O un estándar, ¿no? o un estándar alrededor de eso para poderlo entregar de manera sistémica. Entonces, eso es mucho lo que pasa, que llegas a un punto donde creces, pero no escalas. Y entonces lo puedes ver en los números y dices, ¿cómo puede ser posible que ahora vendo más, pero pierdo dinero? Y cuando era más chiquito, vendía menos, pero ganaba más dinero. Lo que pasa es que te estás llenando de gente, te estás llenando de cosas que obstruyen tu crecimiento, perdón, que obstruyen tu escalabilidad porque creces, pero no escalas. Entonces, ese es uno de los grandes problemas que nos enfrentamos. ¿Cómo logramos sistematizar algo para poder entregar valor a nuestro cliente de manera constante? Ese es un reto. Gracias, 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 Carlos. Fíjense que hemos en este espacio platicado de algunas métricas de desarrollo económico en nuestro país y creemos que el principal
el tema de temas en México es la productividad. Hemos crecido en muchos sentidos. Sin embargo, la movilidad social, digamos, la mejora de la calidad de vida de los mexicanos no ha logrado tener esta evolución, ya que tenemos un estancamiento en productividad. Es decir, sí crecemos, pero ese crecimiento está siendo impulsado por una pequeña porción de grandes empresas. Por lo tanto, la creencia es que es muy importante empujar la productividad pues, de las pequeñas y las microempresas para que logren hacerse medianas y entonces poder seguir creciendo. Y ahorita que escuchaba tu experiencia, Claudia, nos has comentado que has estado en diferentes industrias y muchas veces la dinámica misma de la industria hace que sea más natural adoptar ciertas metodologías o creencias que otras industrias como tal. Y me parece que ahorita que lleguemos al punto de manufactura esbelta y todos estos conceptos, tienen una base filosófica muy profunda, ¿no? Hay que adoptar cierto set de creencias para poder aplicar estas metodologías, porque si como líder no sueltas y quieres controlar y crees que eres el poseedor de la verdad, pues no va a pasar por muchos consultores de los que te llenes en la empresa. Entonces quisiera que hablemos un poquito de eso. ¿Qué creencias existen, florecen en una organización como la que ahorita describiste? ¿Y qué creencias es necesario dejar ir cuando una empresa está pues con este estancamiento de tener que estar en todo sin crecer y más en un modo supervivencia que en un modo creación de valor? A través del tiempo descubres cuál es tu razón, ¿no? Tu famoso Ikigai. ¿Cuál es mi razón de estar aquí? Y como profesionista nos queda claro que es trascender. Y la única manera de trascender es desarrollar a la gente que está a tu alrededor para que tú puedas tener la posibilidad de escalar, de seguir creciendo y de tener un impacto positivo en más gente. Cuando estás dentro de una organización donde todo está súper bien estructurado, compartir tu pasión, tu misión y tu visión y que ésta se alinee con la de la organización, tiene un efecto impresionante en tu equipo, donde tú haces notarles el valor que cada uno de nosotros tiene con su individualidad, con el rol que está jugando, pero al mismo tiempo como equipo. Si todos funcionamos como esta máquina perfecta, donde nos movemos y podemos cubrirnos unos a otros asegurando los resultados, es muy sencillo. ¿Qué tienes que hacer? Mostrarles que el ambiente es el adecuado, que tener problemas es bueno, que mostrarlos es bueno, que solucionarlos juntos es lo mejor y que todos debemos de tener el mismo nivel de comprensión de qué es lo que se espera de nosotros como individuo, en nuestro rol y como equipo. ¿Qué nos toca hacer a nosotros como líderes? Llegar y generar y cultivar esa semillita de las ganas de seguir creciendo, trascendiendo y dejar historia. Al final, cuando estás en un ambiente de manufactura y tú creas un procedimiento o generas un estándar y le das el paso a paso, cuando volteas y ves tus iniciales en ese documento, dices, bueno, de aquí a 20 años alguien más va a ver Claudia, va a decir, bueno, ¿y quién era ella? Mira qué bien quedó esto, vamos a aprender, lo tomamos como base y crecemos. Entonces es la manera en que en un ambiente de tanta estructura, tú puedes generar ese valor. Si yo me muevo, estoy muy segura que el equipo que ahora está puede moverse muy bien porque sabemos hacia dónde vamos, cuál es el resultado que se espera, que debemos entregar y tenemos muy claro cuál es nuestra pasión y nuestro sentido de entregar de manera profesional y personal el resultado. Oye, ahorita creo que muchísimas gracias, Claudia, y creo que nos estás llenando de entusiasmo porque pues incluso en este espacio se siente como pues amas esa parte de trascender a través del equipo. Y quisiera ver si pudieras traer a tu mente, no es necesario que nos platiques ni dónde ni quién, pero que nos platiques alguna experiencia en el que el ambiente no era tan pro esto. Es decir, ya sea porque
la dirección o la cultura o algunos liderazgos puntuales, etcétera, pues tienen otro set de creencias que no son como tan compatibles con esta visión de liderazgo compartido que vienes acá pues a desarrollar. Sobre todo porque creo que es muchas veces en redes sociales o en pues cualquier espacio se sataniza mucho a este líder autoritario o a este líder que culpa al equipo cuando pasa algo, pero después cuando platicas con el líder, pues lo que pasa es que tiene miedo y no sabe cómo solucionarlo y es su manera, pues como de cubrirse ante las situaciones, ¿no? ¿Alguna experiencia que te venga a la mente que como para que quienes nos escuchan hagan clic y pues por lo tanto en un poquito más conciencia poder empezar a desdoblar y cuestionar estas creencias? Un reto muy grande, y tal vez Carlos también me pueda dar ahí soporte, es cómo en una organización, a pesar de esta estructura, la parte de la excelencia operacional y la mejora continua se abraza de verdad. O sea, tú llegas con un equipo de liderazgo y les presentas un plan para asegurar que la organización de manera orgánica crece, ¿no? Y que no es solamente un grupo el que está guiando el éxito de la organización a través de todos los días sumar un 1% para que al final del año tengas este resultado que tanto estás persiguiendo. No lo abrazan. Mejora continua es algo que dicen, ¿y en qué me va a ayudar? Me va a dar más trabajo. Pero si tú empiezas a transmitirles cómo el hacer cosas tan sencillas como organizar tu lugar de trabajo agrega valor a tu día y lo hace más sencillo y te da la oportunidad de crear valor en otras áreas, de desarrollar talento y así de fácil, hacerte el día ligero, empiezan a creer. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Uno, abrazar las creencias. A mí la mejora continua es algo que me fascina porque tú puedes ver resultados inmediatos. O sea, tú puedes ver el impacto positivo que tienes en una línea de producción donde eliminas todo aquello que hace que no puedas ver que agrega valor a tu cliente y empiezas a transformar y empiezas a identificar que no debería estar aquí. Pero no es tan sencillo, es de ir todos los días y transmitir este cariño por las cosas. Tarea no sencilla, pero no imposible. ¿Qué debes hacer? O sea, con la energía es, no salió hoy, pero va a salir mañana. Vente y todos los días de manera disciplinada estar ahí presente, ¿no? Diciendo, encontré la mejor manera de hacerlo gracias a ti, vente, vamos a hacerlo juntos. Entonces, creo que esa es una de las claves para que puedas hacer voltear la tortilla y decir, pues mira, este es el camino, esta es la manera, este es el sentido que tenemos para hacerlo. Y no es imposible, solo es cuestión de creer. Ve cuánto valor se agrega si en lugar de que en 3 movimientos hagas esto, lo hacemos en uno. Quitamos Claro. esto que nos estorba. Entonces, esa es la manera. Oye, y fíjate que creo, Carlos, que ahorita Claudia pues nos hace ver con toda claridad cómo cuando el líder siente este entusiasmo por la mejora continua, por las metodologías, pues es un embajador natural y sube a todo mundo a su barco con este entusiasmo porque él lo tiene. Sin embargo, me parece que una parte muy importante de los emprendedores en nuestro país, pues no ha descubierto ese entusiasmo. Y hace ratito tú platicabas del aha moment. Quiero decir, este entusiasmo por estas metodologías y la aplicación de mejora continua en el día a día del producto o servicio que estemos haciendo. ¿Y qué le pasa normalmente al emprendedor o cómo conecta un emprendedor con estas metodologías? Y pasa eso que decía Claudia de, wow, así funciona mejor, así mi equipo se vuelve un multiplicador de lo que queremos hacer. ¿Qué es lo que normalmente le tiene que pasar a estos emprendedores que quieren escalar para pues atreverse a empezar a aprender estas metodologías y empezar a aplicarlas en sus procesos? Creo que un punto importante aquí es los valores que tenemos como líderes. Para mí,
creo que el valor más importante como líderes que tenemos es la humildad. La humildad es el reconocimiento propio de lo que sé, de lo que no sé y en el momento que me encuentro. Pero así como tengo humildad para reconocerme, debo de tener humildad para reconocer dónde está mi organización. Y creo que esa humildad también tiene un punto de valentía, porque no es muy sencillo debes de tener valor para reconocer qué es lo que está pasando, porque si no tienes valor no puedes ser humilde, si no puedes ser humilde no puedes entender lo que está pasando. Y en esa falta de comprensión muchas veces nos perdemos y creemos que estamos trabajando de manera correcta, sin regresar a ver que pues tenemos un montón de oportunidades, de áreas de oportunidad en nuestra organización para ejecutar ciertas cosas. Entonces, cuando tú logras quitar todos estos puntos de ego y decir, voy a ir con humildad a ver qué es lo que estamos haciendo y cómo estamos transformando el valor para nuestros clientes, y empiezas a observar cómo se transforma en tu organización ese valor, te vas a dar cuenta que existen fricciones, que lo haces de una forma o de otra forma. Y allí entra otro punto que es un poco más la filosofía Lean, que en su pensamiento más básico es pensar de forma sistémica. Lo que hace la filosofía Lean es que de manera sistémica ve cómo se interrelacionan las personas, cómo voy transformando el valor y cómo va moviéndose la comunicación dentro de la organización. Entonces, yo lo llamo algo así como el ojo de águila y el ojo de hormiga, ¿no? El ojo de águila es que existe un sistema que ya opera. Si no está estandarizado, si no está documentado, no necesita estarlo porque ya existe de manera informal y se va nutriendo a través de la interacción de las personas en la organización de manera diaria. Cuando tú lo ves y lo estás revisando, haces ojo de águila y lo ves desde arriba y ves las interacciones que pasan por debajo y empiezas a entender cómo funciona tu organización de manera sistémica, vas a encontrar un montón de puntos de fricción y áreas de oportunidad. Y ese es el primer paso, porque de ahí lo que estás buscando es cómo podemos replicar esto para que siempre tengamos el mismo producto de manera sostenida. Y entonces ahí es donde empiezas con los procedimientos, con vamos a hacerlo de esta manera, vamos a realizarlo de tal forma que siempre obtengamos el mismo producto. Pero regresando a tu pregunta inicial, creo que como líderes debemos de entender que somos para nuestros clientes, en primer lugar, y somos para nuestra organización y que nosotros somos servidores de las personas que están en la línea de trabajo de manera diaria. Fíjate qué interesante y me llama mucho la atención cómo, pues en las conversaciones que hemos tenido en este espacio, muchas veces nos metemos a hablar de tecnologías, de procesos, de cualquier cosa y siempre regresamos a la persona. O sea, es bien valioso que nos demos cuenta cómo las organizaciones, pues por eso se llaman personas morales, ¿no? Porque son tal cual una persona integrada por muchas personas, pero es bien... pues fundamental poder regresar a todo este tema de los valores. Y creo que tocabas un punto muy importante, Carlos, pues es muy común que un emprendedor encuentre pues mucho de su mismo valor en el éxito o fracaso que tiene en un proyecto. Y entonces en esta búsqueda de sentirse exitoso, pues pierdes esa objetividad, ¿no? Porque empiezas a querer pensar cómo las cosas o están muy bien en momentos de euforia o terriblemente mal en momentos no tan buenos. Y me parece que es pues lo importante de tener ese trabajo personal para justo poder estar en buenas condiciones de servirle pues a tus clientes, a las personas con las que colaboras, etcétera, etcétera. Y pues miren, creo que en este primer bloque hemos estado hablando de todas aquellas creencias, de los porqués de meternos a estos temas. Entonces, si les parece bien, Claudia, empecemos a platicar un poquito ya de forma más formal de qué va esta metodología, sistemas, filosofía de manufactura esbelta y todas las ramificaciones de mejora continua que hay. Pues mira, Lean, mejora continua, es una cajita de herramientas en la que puedes encontrar un sinfín de posibilidades de crear valor a través de pequeños pasos que das todos los días para lograr culminar en agregar valor a tu cliente, ofreciéndole siempre la cantidad que necesita en el tiempo que lo necesita y el número de parte que lo necesita.
¿Qué es lo que hace diferente un poquito esta metodología? Es los valores en los que se fundamenta. Iniciando porque debes de pensar que debes ser un líder, que debe ser duro con los sistemas, pero suave con la gente. Que debes demostrar respeto en el piso de producción. Que tú no puedes llegar y decir sube, baja, quita, pon. Tú tienes que llegar y respetuosamente pararte cerca de la línea, prestarle respeto a la gente con un hola, buenos días, ¿cómo estás? Soy Claudia y si ya igual me conocen, ¿cómo estás? Hoy vengo a ver cómo te voy a ayudar. Permíteme observar qué haces para que yo pueda aprender de ti. Después déjame sentarme y enséñame ahora tú para que yo pueda hacer tu trabajo más sencillo. Entonces, en mi primera iteración no va a ser así, pero te prometo mañana vengo y otra vez. Si hoy hice 10 piezas, mañana voy a hacer 11. Ayúdame. Entonces, ese fundamento de valores es lo que hace la gran diferencia. Entonces, cuando tú vas al piso como líder con todas estas ideas de cambiar, de mejorar, de agregar valor desde mi rol, de ser humilde, de prestar este respeto, la cosa cambia. Y entonces es donde le ves la razón de por qué este sistema bien fundamentado, con una estructura clara, donde viene permeando desde arriba y no de abajo como regularmente o históricamente lo hemos hecho, genera un cambio que agrega mucho valor a la organización, pero sobre todo a cada uno de los integrantes de los equipos. Entonces, para mí, tiene un poder enorme prestar este respeto al piso y reconocer que sin todo nuestro equipo en el piso transformando, nosotros no tendríamos ninguna razón de estar ahí. Y toma con mayor fuerza y más sentido reconocer cuál es mi Ikigai, qué estoy haciendo. Y fíjate, nos vamos a quedar así con la frase matona de duro con los sistemas y suaves con la gente, porque la verdad es que esa muchas veces el líder está enfocado en la gente y ni siquiera voltea a ver el sistema y pues siempre el sistema va a ofrecer una posibilidad de evolución a más largo plazo y de mucho mayor escalabilidad que pues querer responsabilizar a la persona del resultado final, ¿no? En cualquier organización. De pronto, cuando escuchamos los conceptos de Lean, de mejora continua, casi naturalmente nuestra mente nos lleva a un piso de producción, Carlos. Sin embargo, son metodologías y filosofía que se pueden utilizar en muchos, es completamente transversal. El común denominador que viven los emprendedores es pues estar en esta búsqueda de la claridad de para qué son buenos como organizaciones Ikigai que decía Claudia. Y cuando no hay esa claridad, lo que pasa es que estás compitiendo por precio, te metes un poquito a este producto y cuando no lo terminas de entender ya te estás moviendo a otro. Y por lo tanto, siempre estás como en este modo supervivencia, quejándote, ya sabes, del mercado, los competidores, el tipo de cambio y todos los factores externos que quisiera se te alineen para poder seguir trabajando. Que ojo, tienen su tema, ¿verdad? Pero ¿cómo estas metodologías te permiten conectar con aquello para lo que es excepcionalmente buena tu organización? ¿Cómo es que cuando logras tener esta objetividad y empiezas a utilizar estas metodologías, puede ser que incluso cambies el catálogo de productos o de servicios que ofreces y te enfoques en aquello en lo que, pues como founder o como organización, son particularmente buenos? Aquí hay un punto importante acerca de que una organización lo que quiere hacer es dar valor a su cliente. Genera una propuesta de valor que atrae a su cliente y el cliente la compra y por eso está con la organización. Muchas veces lo que pasa es que como founders, como estamos metidos en el día a día y en la burbuja operacional, dejamos de prestar atención a lo que nuestros clientes nos están dictando. Hace ratito comentaba de que al inicio siempre el emprendedor está en un trabajo de diseño,
cómo diseña la propuesta de valor, cómo diseña el modelo de negocio, cómo diseña la organización y cómo diseña los valores y la cultura que se permean dentro de la organización. Sea de manera voluntaria o involuntaria lo está haciendo. Algo que pasa es que cuando empezamos a crecer como organizaciones y nuestro enfoque está en las ventas, dejamos de escuchar a nuestro cliente, dejamos de escuchar qué es lo valioso para el cliente. Entonces, a través de estas metodologías, la voz del cliente se vuelve latente porque estamos queriendo dar valor al cliente y las personas que están en la primera línea pueden acercar esa información que tenemos de nuestro cliente hacia con nosotros. Y más aún, cuando el emprendedor camina su proceso de una manera humilde, entendiendo qué es lo que hacemos y entendiendo desde el punto de vista del cliente qué es lo que hacemos para ellos, podemos entender, estamos acercándonos a lo que el cliente quiere y podemos entrar otra vez a esta fase de diseño de la propuesta de valor, de decir, a ver, hace un año la propuesta de valor que le hice al cliente era esta, pero las condiciones ya cambiaron, me lo está dictando la voz del cliente que estoy teniendo en este momento. Entonces empiezo otra vez en este círculo de hacer una hipótesis, de hacer un experimento para comprobar mi hipótesis y para poder validarla o no. Entonces, estas metodologías lo que hacen es que brindan el entorno para poder escuchar al cliente y actuar para acercarnos a lo que genera valor para el cliente. Fíjate que me llama muchísimo la atención algo que tú decías, quieras o no, tienes un sistema de trabajo. Porque es bien común que vayas a una organización y te digan, no, pero es que eso no lo tenemos aquí, o aquí no estamos certificados, o aquí no tenemos documentados nuestros procesos, como si eso hiciera que no hubiera un proceso que ya es estándar. Porque como dices, pues todos los días esa empresa funciona, atiende clientes, atiende proveedores y bien o mal, pues hay una repetitividad en todos los días. Y qué interesante cómo estas metodologías te quitan o te obligan a salirte un poquito de esta ceguera de taller para poder mantener la escucha activa y por lo tanto ir enfocando los esfuerzos en cada vez desarrollar, perfeccionar más ese producto, ese servicio que necesita el cliente. Vamos a platicar un poco de la conexión, si les parece bien, entre estas creencias. Después, lo que tiene que ver con el mapeo de flujo de valor, entender en qué puntos agregamos valor y el tema de los indicadores, ¿no? Porque si queremos, como líderes, diseñar un sistema y entonces podernos apartar un poquito para poder ver cómo está funcionando ese sistema y ser duros, como decía Claudia, con el tema del sistema, pues necesitamos tener datos objetivos que nos permitan ver cómo va nuestro sistema. Entonces, si les parece, vamos a empezar a platicar un poquito del tema de los indicadores y desde su punto de vista, cuáles son indicadores que sí o sí, al menos de forma conceptual, es necesario tener y cómo medirlos o qué tan a menudo estarlos revisando. El sistema te ayuda a identificar qué va a agregar valor de forma orgánica e integral a tu organización y te ayuda a identificar qué debes entregar. Entonces, es claro que para que la organización camine de manera segura, debe enfocarse en la seguridad, la calidad, la entrega, el costo y el talento. Y en ese orden van. Si no tienes un ambiente de trabajo seguro, difícilmente vas a entregar un producto de calidad. No, por consecuencia, no lo vas a entregar a tiempo, no vas a tener el costo y tu talento ni se va a desarrollar, se va a desesperar y lo vas a perder. Que debes de medir de manera diaria todos aquellos indicadores que te guíen hacia el éxito. Difícilmente vas a tener todos tus métricos que sean leading, vas a tener muchos que son pero que te ayudan a identificar tus oportunidades para poder ver hacia enfrente y decir qué tengo que hacer para ganar el día hoy, que eso es clave. Si la organización comprende que a través del trabajo en equipo ganas tu día, con eso aseguras el gane de la semana, del mes y de tu año fiscal. ¿Cuáles son esos indicadores que debes de revisar de manera diaria? Seguridad. ¿Qué riesgos hay en el piso de producción?
y cómo puedes eliminarlos y cómo puedes crear en el piso tu ARMI que te ayude a identificar todos esos riesgos que pueden hacer que no entregues un producto de calidad. Porque si estás cuidando que no te vayas a lesionar, difícilmente vas a asegurar que tu producto cumple con la especificación del cliente. Una vez que tienes estos dos, la entrega se da sola. Número de parte correcto, en el tiempo correcto, en la cantidad correcta. Y entonces ya llevamos ahí 3 métricos. En el tema de calidad, tienes que estar monitoreando la satisfacción de tu cliente, porque es tu razón de ser. Tienes que asegurar que el producto que está recibiendo es lo que él espera recibir. Y es donde cobra sentido una de las partes importantes del Lean, que son las 3 R's, ¿no? Número de parte correcto, en el tiempo correcto, en la cantidad correcta. Si no se da eso, tu cliente no va a estar satisfecho y pierdes una parte de tu razón de ser. En el tema de entregas, tenemos que medir que mi producto llegue a tiempo cuando él lo necesita. Y tenemos que irnos un paso más adelante, ¿no? Tenemos que asegurar que eso, pues también se alinee con el costo. Y tenemos el tema de inventarios, ¿no? De raw material, de finished good. Y tenemos también que monitorear mi desempeño, qué tan eficiente estoy siendo con lo que tengo, mi talento, mis materiales, mis procesos. Y también hay que medir la satisfacción de mi equipo interno, la parte del talento, mi rotación y nuevamente satisfacción. Es lo que yo estoy haciendo como organización. Está agregando valor a ti como individuo y te hace que todos los días te vengas con el compromiso y la pasión para que podamos entregar el resultado y ganemos el día juntos. Esos son métricos que debes de medir de manera diaria. Seguridad, calidad, entrega, costo y tu talento. De ahí, pues ya derivas aquellos que son mensuales, ¿no? O semanales, y te vas alineando con el equipo de finanzas para ver, ¿no? De todo esto que estoy midiendo aquí, mi eficiencia, mi desperdicio, los mido diarios para asegurar mi resultado mensual, de cuarto y de año. Y tus ahorros. También es algo que tienes que estar muy en consideración, es dónde estamos agregando valor para hacer que el negocio sea negocio. Sea negocio, claro, 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 claro. Muchísimas gracias. Gracias, Claudia. Desde tu punto de vista, Carlos, ahorita hemos platicado de cómo todos estos indicadores de los que nos hablaba Claudia están muy ligados con el cliente. Y lo que pasa conforme las empresas van creciendo es que el founder se va alejando del cliente y entonces, como dices, empiezas a estar más enfocado en la producción, las ventas, la eficientización, los costos, etcétera, y no tanto en el cliente como tal, ¿no? ¿Qué tips te parece que es importante visualizar como organización para poderte mantener cerca del cliente y que el diseño de estos indicadores pues realmente tengan una alineación o estén en sintonía con tu cliente? Porque, por ejemplo, ahorita Claudia platicaba de la cantidad correcta, pero puede ser que por el modelo de negocio de tu cliente tiene una mayor o menor tolerancia pues a variaciones en la cantidad, por poner un ejemplo, ¿no? ¿Cómo mantenerte cerca de los clientes o cómo acercarte para tener un feedback no solo honesto, sino incluso pues con cierto nivel de profundidad que realmente te permite entender qué es lo que necesita el cliente? Aquí lo más importante es estar en el lugar de la acción, ¿no? Que es lo que denominamos Gemba. Estar en el lugar de la acción donde suceden las cosas. ¿Dónde suceden las cosas? Tienes que estar en comunicación con tu cliente constantemente para entender qué es lo que genera valor para ellos. Debes de poder estar cuando se entrega ese valor para tu cliente. Si tú entregas algún producto físico, ¿cómo es la entrega? Poder entender cómo lo estás entregando y si existen fricciones o si en verdad lo estás entregando como tú dijiste que lo estabas entregando y como tu planta de producción dijo que lo estaba entregando. Entonces es un poquito un proceso de ingeniería inversa. Platicas con tu cliente, entiendes qué es importante para tu cliente, qué genera valor, ves cómo entregas ese valor al cliente en forma de producto o de servicio y después camina hacia dentro de tu organización. ¿Cómo estoy transformando lo que le estoy dando al cliente? ¿Cómo estoy transformando ese valor? ¿Cómo entran las materias primas que no necesitan ser materias primas físicas?
Cuando tiene servicios, pues es la interacción de las personas que están en los servicios. Cuando es software, es ese pedazo de historias de usuario que se convierten en software. ¿Cómo es ese input que entra a tu organización? Porque tu organización, yo lo veo como que es una caja negra que dentro hace cosas y que nuestra tarea es entender cómo funciona por dentro, como el radio. Entonces, cuando tú entiendes que esa Como el caja radio. negra tiene un input y que dentro de él hay actividades y relaciones que son un sistema que genera ese valor y entiendes lo que es importante para tu cliente, cómo lo estás entregando y qué pasos estás haciendo para entregar ese valor, vas a entender las fricciones que tú como organización le estás dando a tu cliente y vas a poder entender cuáles son las áreas de oportunidad y cuáles son las acciones que tienes que hacer para generar ese valor para tu cliente. Entonces, en muy resumidas cuentas, es estar en el lugar de la acción. Estar en el lugar de la acción e incluso creo que tener claridad de esos puntos de contacto que hay con el cliente, ¿no? Porque pues en las organizaciones estamos tocando a los clientes en diferentes momentos, digamos, del proceso de generación de valor, desde una primer llamada, cuando haces la cotización, cuando vas y presentas la propuesta, entregaste el servicio postventa. Y cada una de esas oportunidades son oportunidades o de cautivar y aprender o de pues simplemente pasar en perder esas oportunidades de poder ir mejorando poco a poco. Quisiera ver si podemos ir cerrando y en ese sentido, Claudia, pues estamos viendo, pues siempre las nuevas generaciones tienen pues una evolución de rasgos, ¿no? Y me parece que estamos en una generación de nuevos jóvenes líderes que muy probablemente están enfrentando retos con nuevas herramientas, pero con cambios cada vez más acelerados respecto a cómo ocurrían las cosas hace apenas algunos años. ¿Qué consejo o así, si tuvieras un grupo de jóvenes que están creciendo en una organización, ¿qué consejo les puedes dar a estos jóvenes para que encuentren su ikigai en lo que estén haciendo y pues justo puedan maximizar su talento, su propósito en el ecosistema de una empresa y pues realmente ser fuentes de inspiración y transformación para esas empresas que tanto necesitan crecer con su talento? La organización con la estructura que tiene, tenemos la oportunidad de desarrollar talento joven de manera frecuente. Ahora mismo, en mi experiencia, tengo la fortuna de tener 4 jóvenes talentos con los que estoy trabajando muy de cerca. Y un reto, ciertamente, es esta brecha generacional, en donde cosas tan sencillas, ¿no? Como nosotros vamos y yo soy de trabajo estándar, imprimo mi trabajo estándar, pero también lo tengo digital. Pero el trabajo estándar con el que viajo en mi día a día, voy con mi tabla y anoto, ¿no? Soy de arrastrar el lápiz. Voy para que no se me olvide, ¿no? Y tú ves a los jóvenes hoy en día que la foto y me mandan el mensaje. Y entonces a mí al principio era así como un choque de que estás perdiendo lo que agrega valor, porque dejas de ver a través de tu ojo y ves a través del lente del teléfono y te pierdes esos colores brillantes que te dejan ver en dónde están sucediendo las cosas. ¿Qué es lo que hago? Les digo, deja tus cosas y vámonos al Gemba. No hay nada más valioso para nosotros desde nuestro rol que ir y escuchar la voz del proceso, la voz del equipo y lograr transformar. Y además cobra sentido todo lo que viste en clase. Vente y vamos a ver y empecemos juntos a comprender qué son estos términos que te enseñaron en la carrera. Te hablan de tiempo de ciclo. Vente, vamos a vivirlo. Te hablan de takt time. ¿Qué es takt time? Es el ritmo. Ok, vamos a sentir el ritmo de la operación. Vente a vivirlo conmigo, vente a ver cómo la gente en el piso transforma y nos hace a nosotros crecer. No es sencillo, pero se logra. Y todos los días es, a las 7 nos vemos en el piso. Y ahí estoy, a las 7 disciplinadamente y llegan. ¿Qué vamos a hacer? Gemba. Vámonos con tabla. Y empecé, ¿no? No teléfonos, tabla. Vente.
lo que se construyó en el pasado, y Lean es una muestra muy clara, es algo muy antiguo, que sigue agregando mucho valor y que no ha tenido muchos cambios. Ha evolucionado y vas agregando otras herramientas, pero la base es la misma. Y ver cómo eso puede ayudarte a analizar un proceso bien complejo de una soldadora de radiofrecuencia o de una cortadora de tela que lo hace en segundos o de una impresora de alto volumen y dices, ¿qué herramienta utilizo para ver esto? Vente, mira, vamos a nuestra cajita Lean con todas estas herramientas que son antiguas pero muy seguras, abrázalas, conócelas y empieza a ver el resultado. Y como decía Carlos, ¿no? El ojo de águila, a nosotros nos gusta mucho manufactura, es, tengo un problema, velo como los pilotos a 10,000 pies, empieza a ver en dónde está y poco a poco ve viendo en qué pista vas a aterrizar de manera segura. Y esa se llaman herramientas. Tómalas de esta caja, apréndelas a usar y después con el tiempo, si quieres, puedes utilizar un Excel para meter todos tus datos y analizar más rápido. Pero la clave es eso, ir y descubrir a través de tus ojos y no de un teléfono y no siempre de la tecnología lo que está sucediendo en el piso. Y yo creo que incluso no solo de lo que está ocurriendo en el piso, sino lo que está ocurriendo contigo en ese piso, ¿no? Porque mm, qué interesante cómo este exceso de uso de herramientas pueden convertirse en una barrera para nosotros descubrir ahí en donde están pasando las cosas, pues qué parte es la que más nos apasiona, dónde es donde más sumamos, si eres una persona de descubrir y desarrollar producto o eres una persona que se nutre de conectar con otras personas. Qué gran reflexión, y pues yo creo que nos quedamos con pues esa importancia de ir a descubrir pues lo que pasa con la menor cantidad de barreras posibles. Claudia, muchísimas gracias. Carlos, pues igual a ver si me gustaría escuchar alguna conclusión muy enfocada a pues a esa empresa que está viviendo estos puntos, estas barreras que tiene que romper para escalar. Digamos, hace ratito que platicabas pues digamos que las etapas de desarrollo de una empresa, tú decías, primero hay que asegurar que esta idea se puede convertir en un modelo de negocio y que hay alguien que está dispuesto a pagar por ello. Y después de eso vienen las ventas y con las ventas vienen más personas y hay crecimiento, pero hay que hacer algo para que ese crecimiento se convierta en escalamiento. ¿Qué nos pudieras decir? ¿Por dónde empezar? Pues tienes que pensar que tienes que ser dueños de los sistemas que rigen tu organización. Para ser dueño de los sistemas que rigen tu organización, debes de entender cómo funciona la transformación de valor hacia tu cliente. Tienes que caminar el proceso con humildad, tienes que estar en el lugar de la acción. Yo lo veo como que es un libro, que es un mapa que tiene mucha tierra. Cuando empiezas a caminar y lo empiezas a ver, le empiezas a quitar todo ese polvo y empiezas a ver cómo interactúan las personas, los datos, la información, el producto que estás transformando. Después lo que tienes que hacer es decir, ok, voy a hacer este valor, este producto, este servicio, y lo voy a hacer de esta manera, ¿no? El famoso know-how, que lo vas a transformar en un proceso, en un procedimiento, esta parte de transformar este pedacito del producto lo vamos a hacer de esta manera, lo va a hacer esta persona con estas herramientas y esta persona va a rendir cuentas a través de este indicador. Y así vas poniéndole fases o etapas a toda la parte hasta que se transforma el producto. Muchas veces lo que pasa en las organizaciones es que cuando estamos creciendo y no escalando, empezamos a tráete a Juanito para que nos ayude, pero entonces Juanito de repente hace unas cosas de la actividad A y de repente brinca hasta la actividad 8 y luego ayuda en la actividad 5. Entonces lo que hacemos es que llenamos de gente una organización, pero no la hacemos ágil, porque estamos como que enredando muchos hilos. Cuando tú lo ves, lo que tienes que hacer primero es quitarle esos hilos enredados e intentar hacerlo de manera más lineal y delimitar muy bien las funciones de cada persona y de cada actividad. Eso le podríamos llamar una estandarización de procesos, un sistema de procesos. Ya que hiciste eso, tu proceso comienza a andar, pero ahora necesitas que saber la información que te da ese proceso. Entonces necesitas crear un sistema de información.
que es lo que platicábamos hace ratito de los indicadores. La seguridad, la calidad, la entrega en tiempo, el talento. Yo lo veo que es como una pirámide de engranes, donde hasta arriba está un engrane grandotote que se llama la rentabilidad del negocio. La rentabilidad del negocio está movida por tus ventas hacia arriba, como si fueran las manecillas del reloj hacia la izquierda, y tus costos quieres que bajen, ¿no? Van hacia el otro lado. Si tú logras que tus ventas suban, pero tus costos bajen, vas a tener una rentabilidad positiva. Por debajo de ellos, pues vas a tener tus ventas, vas a tener tus costos, tus COGS, tus costos operacionales, y vas a tener tus costos, tus OPEX, tu renta, todas estas cosas. Hacia abajo, cuando lo empiezas a ver, vas a ver que hay indicadores de performance, que son variables que se van interrelacionando. Cuando lo ves más hacia abajo, te das cuenta que existen engranes más chiquitos que son indicadores diarios. Hace ratito hablábamos de los indicadores lagging y los indicadores leading. Unos hablan más de la historia, lo que ya pasó, y otros hablan de lo que está pasando en este momento. Cuando tú ves e identificas los indicadores que pasan en este momento y que si los mueves de manera positiva, mueves indicadores de performance de manera positiva, y esos a su vez mueven indicadores o engranes más grandes de manera positiva, vas a encontrar la relación de los indicadores. Y eso es muy importante porque te puede ayudar a saber cuáles son las palancas que tienes que mover en tu negocio. Ya una vez que hiciste eso, tienes que entrar a un tema de disciplina y rendición de cuentas. Ya sabes cómo funciona tu proceso, ya sabes los indicadores, y ahora tienes que crear esos hábitos de rendición de cuentas donde, ok, está funcionando el sistema, qué informaciones está dando, cómo lo mejoramos o qué está saliendo mal. Y aquí es importante la disciplina de ir haciéndolo de manera constante. Esa disciplina es como ese fuego que va alimentando ese sistema. Te vas a dar cuenta que existen cosas que están mal. Lo que hoy nos pasa mucho es que no sabemos identificar que tenemos un problema. Un problema es, existe una situación ideal y ahorita estoy en una situación actual. Y esa brecha que existe es la severidad que tienes del problema. Pero hoy no vemos los problemas porque no existen estos sistemas anteriores. Cuando tú identificas en tus sistemas que existen problemas, puedes empezar a pensar en acciones de mejora. Ya identifiqué el problema, ahora voy a encontrar cuál fue la causa del problema. Ya entendí mi sistema, voy a encontrar la causa del problema y después voy a entrar a una especie de trabajo de encontrar la mejor solución a ese problema. Y volvemos a experimentar, ¿no? Somos unos científicos en la organización. Tengo un problema, voy a intentar esta solución. ¿Funcionó? No funcionó. Si funcionó, perseveré. Si no funcionó, pues puedo pivotear o la puedo desechar y voy con la siguiente idea. Y en las organizaciones la mejora continua es una mejora incremental. No hay una varita mágica que te haga un cambio profundo de toda la organización, sino es la suma de pequeñas acciones que vas haciendo de manera diaria. Y ya una vez que hiciste eso, debes de crear un sistema de aprendizaje. ¿Cómo regresamos a nutrir a las personas que están haciendo algo para que lo hagan de una manera que encontramos que funciona mejor? Entonces, en las organizaciones esto es un ciclo de sistemas que están interrelacionados. Tienes que encontrarlos y tienes que habilitarlos y tienes que darle a las personas las herramientas para que trabajen bajo este sistema. Entonces, el emprendedor tiene mucha chamba para poder escalar. No, pues definitivamente. Y sé que pues ahora sí que platicamos de ir cerrando la idea, pero no quiero irme sin preguntarles esto a ambos. Conforme una empresa va evolucionando, el rol del líder, digamos, del founder, va cambiando. Y hoy me parece que la enseñanza más profunda que nos llevamos es que el líder tiene que estar diseñando y perfeccionando el sistema de trabajo, ¿ok? Y me parece que cada uno encontramos cosas en las que somos particularmente buenos. Muchos dicen que los directores de una empresa tienen que estar muy enfocados en la venta y en los clientes. Algunas empresas de desarrollo de tecnología, pues que tienen que estar más enfocados en el desarrollo y el producto. Entonces es como si el emprendedor tuviera que tener estos dos lados. Un lado de llegar y hacer alguna parte puntual o muy estratégica del proceso
Y por otro lado, salirse y poder diseñar e ir haciendo que la organización completamente evolucione. En su experiencia, ¿cómo va siendo esa evolución? Es decir, conforme va creciendo la organización, el director se convierte más en un diseñador del sistema o se va enfocando más en líneas estratégicas del negocio. Creo yo que el director o el emprendedor, el rol más importante que tiene es el de diseño. Cómo conceptualmente diseña la organización que quiere crear. Primero, como platicábamos, diseña una propuesta de valor, luego un modelo de negocio, luego diseña y habilita los sistemas de operación en este ciclo que ya comentamos. Y algo que no hemos platicado es que también diseña cómo es la cultura organizacional, cuáles son los valores que van a permear dentro de la organización para que las personas puedan tomar decisiones con base en esos valores. Entonces, creo yo que el director, el fundador de la empresa, su gran tarea es diseñar y habilitar cómo quiere que funcione su organización. Pero ahí también entramos a ese punto que comentabas hace ratito del Ikigai. Tú creaste algo con un sueño, ¿no? Y tú te concibes como algo que a ti te gusta y a ti te apasiona. Y también como creador de esta empresa debes de tener la oportunidad de estar en aquel rol que a ti te apasiona estar. Algunos aman ese aha moment de decir, estoy creando algo que está funcionando y a la gente le está Gustando. gustando muchísimo, entonces estoy constantemente iterando el producto que estoy desarrollando. Hay algunos fundadores en el que dicen, me enamoré de la parte operacional. ¿Tú cómo te concibes y dónde quieres estar? Entonces, habilita la organización para que la organización te dé la oportunidad de ejecutar el rol que a ti más te apasiona. Claudia, ¿cómo complementar esto que nos dice Carlos? Pues bueno, aquí creo que entra el tema de la invitación, ¿no? El modo líder, donde genera las estrategias. El director, el gerente de planta, el que está guiando a la organización a un fin, debe convertirse en quien genere el campo ideal para poner todas las ideas en el piso y ver cuáles van a ser las metas en el corto, mediano y largo plazo que van a llevar a la organización al éxito que se está buscando. Hoy en día, a través del Lean, tenemos lo que se llama el plan estratégico de crecimiento, en donde nuestro gerente de planta crea la plataforma ideal en la que a 5 años plantea cómo la organización va a crecer de manera organizada, estructurada, asegurando conocer cuáles son sus fortalezas, sus debilidades, cómo lo conciben en el interior y en el exterior, creando estos pasos a seguir que te invitan a estarte evaluando de manera constante. Baja, comparte su visión, desarrolla el talento y vuelve a subir. Y otra vez revisa la estrategia completa. Entonces, tiene un doble rol para tener este impacto. Genera la estrategia con la plataforma, baja, comparte, desarrolla y vuelve a regresar para evaluar dónde hemos logrado este éxito y dónde debemos reforzar o incluso cambiar la estrategia. Entonces, es importante para una organización que quede muy claro cuál es el rol y la participación de cada uno en el diferente nivel de liderazgo que tenemos. Para las organizaciones, la estructura es clave. Y por ahí, en Lean, hay una parte donde dice, ¿no? Si tú eres el líder, debes de tener un 5% de tu rol de tu día bajando al piso para escuchar qué está sucediendo y asegurar que la estrategia que planteaste está funcionando. Un 5% de tu día. El resto, tienes que asegurarte de tener esa conexión con todos estos indicadores que te ayuden a verificar tu estrategia. Y bajas y en el siguiente nivel le vas a un 10%. Y el equipo de liderazgo de nivel estratégico empieza a bajar y ver cómo van mis equipos. ¿Estamos todos compartiendo la misma visión y los resultados? Sí. El resto de mi tiempo vuelvo a hacer esa conexión con las estrategias que me tocan desde mi rol. Y así nos vamos
hasta los niveles en donde tienes un rol de 20% en la estrategia, pero 80% en la ejecución. Entonces, eso es lo que va a generar el impacto en la organización. Como todos estamos bien conscientes de que nosotros aportamos para que el 5% de nuestro director, de nuestro gerente de planta, logre esa ganancia del día a día con la estrategia que se planteó un tiempo atrás. Claudia, Carlos, pues muchísimas gracias por haberse conectado acá, pues desde Tijuana para poder compartir este, pues gran desarrollo de talento, la verdad, de personas con una visión de alto nivel y que estoy seguro que va a poder impulsar pues a todas las personas que nos escucharon el día de hoy. Muchísimas gracias. Gracias a ti.